examen va a ser oral al final. Bueno, ya estamos todos, me parece. Eh, ¿Qué es juicio político? Un mecanismo de destitución. Bien, ¿cómo es ese procedimiento? ¿A quién se le puede hacer? Se le puede hacer juicio político al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema. Bien, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación también. Sí. ¿Cuáles son las causas? Mal desempeño de su función, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Bien, ¿cómo es el procedimiento? En la Cámara de Diputados, la Cámara acusadora, la cual tiene Sí, una comisión de juicio político que recibe las denuncias. Eh, si se considera la denuncia, pasa a la Cámara acusadora, que es la Cámara de Diputados, y con sí. un 2/3 de los miembros, con el voto de los 2/3 de los miembros presentes, eh, no sé si está bien dicho, pero ya pasaría a la siguiente instancia, que es la Cámara de Senadores, que en este caso se llamaría Cámara de Juzgadora. ¿Cuánto se necesita para acusar 2/3 de los miembros, el voto de 2/3 de los miembros presentes. y para destituir? También una mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Bien, ¿qué pasa si el sometido a juicio político es el presidente? El presidente es juzgado por el presidente de la Corte Suprema. Sí, la Cámara de Senadores entonces va a estar presidida por el presidente de la Corte Suprema. Si no, ¿por quién está presidida? Por el vicepresidente sería. Claro, lo que pasa que en este caso, como de destituirse al presidente, el presidente sería el vice, habría como un conflicto de intereses, por eso se lo aparta de la presidencia. ¿Cuál es el efecto? El efecto principal es la destitución del funcionario. La destitución del funcionario. ¿Qué pasa si se cometió un delito? ¿Va preso por ese delito? ¿Por juicio político? Se Por juzga la juicio. acción del funcionario. No va preso, sino que eh, se va a juzgar el delito por la justicia común penal. ¿Sí? En los tribunales ordinarios sería. Exacto, tribunales ordinarios penales. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la primera etapa en el proceso de formación y sanción de leyes? La iniciativa. Iniciativa. ¿Cómo puede ser la iniciativa de una ley? Puede empezar por cualquiera de las dos cámaras, tanto senadores como diputados, tanto también como en el Poder Ejecutivo, a menos que la Constitución establezca que tiene que empezar en una determinada cámara, por ejemplo, una Cámara de Senadores. Sí. ¿Y qué más? Diputados, También senadores, puede ser por iniciativa popular. iniciativa popular.
Bien. ¿Cómo es la etapa de sanción? ¿Cómo se llaman las cámaras en la etapa de sanción? Comienza en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, se aprueba No, en esa Cámara de Cámara, origen puede ser cualquiera, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. ¿Sí? se aprueba en esa Cámara y pasa a la Cámara Revisora. Bien. ¿Qué Y una puede vez que se pasar en la Cámara Revisora? Se puede aprobar el proyecto de ley o se rechaza parcial o totalmente. Bien. ¿Qué pasa si lo rechaza totalmente? No se puede tratar hasta el año que viene. Exacto. ¿Qué pasa si el rechazo es parcial? vuelve de vuelta a la Cámara de Origen evalúa los votos, los cambios que quisiese hacer la Cámara de Hay que una le sigue. nueva votación. Claro, ¿Y qué proyecto se manda a la etapa de eficacia? En ese caso, Pasa la parte no vetada del proyecto, la parte no observada. ahora vamos a hablar de la promulgación parcial, pero en principio hay un proyecto que sale de la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora lo veta, ¿sí? Propone modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen con el resultado de la votación y con las modificaciones que propone. Bien, a partir de ahí no hay más alternativas. O pasa la etapa de eficacia el proyecto original o el modificado por la Cámara Revisora. Pero ¿cómo se sabe cuál pasa? Dijimos que la Cámara de Origen vuelve a votar. Entonces se compara los votos que obtuvo en la Cámara de Origen y los votos que obtuvo en la Cámara Revisora, las observaciones que presentó. Entonces, ¿cuál se manda? El que tiene más votos. En caso de empate, ¿cuál se manda? Tiene el, prioridad el de la Cámara de Origen. El de la Cámara de Origen. Bien. ¿Qué tipos de mayoría menciona la Constitución? mayoría Mayoría. mayoría calificada de 2/3 de los presentes o de la totalidad, mayoría absoluta, la mitad más uno de los presentes o de la totalidad, Bien, perfecto. ¿Cuándo se toma una decisión por simple mayoría? El único caso. puede ser que cuando el presidente vetaba el proyecto de ley totalmente, entonces había una insistencia parlamentaria por parte de la Cámara de Origen, por parte de las dos cámaras, que se votaba la totalidad y el proyecto tenía que ser aprobado. En líneas generales, cuando los diputados no bajan al recinto a dar quórum, ¿qué es el quórum? Es el número mínimo que se tiene que tener para iniciar una sesión en las cámaras. Quórum es la mitad Son más 50 más uno. 1.
Quórum es la mitad más uno de la totalidad de los miembros, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Sin ese quórum mínimo de mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, o sea, la mitad más uno del total, no se puede iniciar un debate parlamentario. Dijimos que entonces, cuando una simple mayoría puede tomar una decisión, cuando los diputados no bajan a dar quórum, se los puede intimar a que bajen al recinto bajo las sanciones, bajo procedimiento o bajo amenaza de las sanciones que tenga el reglamento de cada cámara. ¿Alguna vez la Constitución pide unanimidad? No, No. No, nunca pide unanimidad. Bueno, pasemos a la tercera etapa, que es la etapa de eficacia. ¿Qué pasa en esta etapa de eficacia? Es la etapa de promulgación de las leyes por publicado en un boletín oficial por el Poder Ejecutivo. La ley sancionada se promulga y se publica. ¿Qué es la promulgación expresa y la publicación tácita? La expresa es cuando el presidente emite un decreto eh, por la ley que se sanciona. La tácita es cuando el presidente deja pasar, cuando pasan 10 días sin que el presidente emita algún decreto y se promulga la ley sancionada. Perfecto. Bien. ¿Cuándo entra en vigencia una ley? Después de los 8 días. A los 8 días de su publicación. Bien. Y ahí sí vamos a lo que me estabas comentando vos, Jimena. ¿Se puede publicar parcialmente una ley? no, no se puede, No se en puede, general. pero ¿la excepción cuál es? La excepción es cuando la parte no observada tiene autonomía normativa, Bien. que no altera nada específico. Y su publicación parcial no tiene el espíritu ni unidad del proyecto legislativo. Y además, ¿qué trámite tiene que seguir? Tiene que seguir el trámite, el mismo procedimiento que los decretos de necesidad y urgencia. Perfecto. ¿Puede delegar facultades en el Ejecutivo el Poder Legislativo? No, no puede. No puede. ¿Hay En excepciones a principio esta no. regla? Sí, sí hay. ¿Cuáles son, Iván? Que haya una ley de Los, delegación, para o de emergencia pública, la cual este, tiene que estar identificado el tiempo y tiene que haber una ley que diga qué es los temas del que se va a tratar. tiene que haber una ley de delegación de facultades, la delegación tiene que ser por tiempo determinado. ¿Y los motivos? ¿Sí? Sobre administración o emergencia pública. Bien, perfecto. Bueno,
Características del órgano ejecutivo. ¿Es unipersonal? ¿Es colegiado? Es ambas. Es unipersonal, pero también es colegiado. Hay posiciones distintas de esto. Perfecto. ¿Por qué algunos dicen que es unipersonal? Porque en el artículo 87 establece que el título de presidente de la nación será desempeñado por un ciudadano. Con el título de presidente de la nación. No nombra a nadie más. Perfecto. ¿Y por qué algunos dicen que no es unipersonal entonces? Porque el artículo 100 nace la figura del jefe de gabinete de ministros, que, bueno, en el artículo también establece que tiene, no sé cómo decirlo, que tiene, que el artículo 100 quiere atenuar el presidencialismo, en cierta manera, con la figura del jefe de gabinete de ministros. Claro, no puede ser unipersonal un órgano en donde el presidente, su firma sola no basta para emitir actos válidos. Necesita el jefe de gabinete de ministro y a los ministros. ¿Sí? Bien. Tipos de decretos. Esos serían los autónomos y los de ejecución, que son los ordinarios. Después están los de necesidad y urgencia, delegados o promulgación parcial de leyes, que son los extraordinarios. De necesidad de urgencia, ¿Soy así? Necesidad y urgencia, delegados y sí, promulgación parcial de leyes. bien, perfecto. En- ¿Cómo es cada uno? Los autónomos y de ejecución son ordinarios y los otros tres son extraordinarios. Bien. ¿Qué es un decreto autónomo? Son decretos que ya posee, por ejemplo, el nombramiento de jueces. Los emite por ser jefe del Ejecutivo, ¿sí? Para organizar el órgano del cual está a su cargo. ¿De acuerdo? De ejecución. ¿Cuáles son? Lo del artículo 99, Están inciso 2. mencionados en el artículo 99. ¿Qué más? Pero están por debajo de la Son ley más que... las instrucciones y reglamentos. ¿Qué límite tienen los decretos de ejecución? que están por debajo de la ley que reglamentan. Claro, no alterar la ley que está reglamentando, ¿no? No contradecir o no alterar la ley que está reglamentando. Decretos de necesidad y urgencia. Son del Bien, artículo 99, inciso 3. Los bien, emite el presidente primero y después los somete a decisión del Congreso. bien. ¿Puede el presidente tomar facultades legislativas?
No, en el caso de los DNU los tiene que pasar por la Comisión Bicameral Permanente. Bien. ¿Cuándo puede asumir facultades legislativas? ¿Puede ser en el estado de sitio? Ante emergencias, El artículo 99, inciso tercero, primero prohíbe al presidente emitir disposiciones de carácter legislativo, pero solamente cuando circunstancias excepcionales hiciera imposible el trámite legislativo ordinario para la sanción de leyes, el presidente va a poder dictar decretos de necesidad de urgencia. Entonces, ¿cómo es la excepción? Circunstancias excepcionales que haga imposible el trámite legislativo ordinario previsto por la Constitución. Ejemplo, Una consulta, profe. Fernando. Sí, en el estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales, entonces sería uno de los ejemplos, ¿no? eh, pero ahí no sería un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Te explico. Porque está dentro de las facultades del presidente establecer el estado de sitio. ¿Sí? Ok. Está facultado. Bien. Em, ¿Qué limitación temática tienen los decretos de necesidad de urgencia? Pueden ser penales, tributarias, electorales y de partidos políticos. Sí, exacto. Em, ¿Quiénes lo firman? El El, jefe de gabinete de ministros y el ministro del área, todos los ministros. No todos los ministros. Los ordinarios es el ministro del área. ¿Cómo sigue el trámite? ¿Lo firman y qué pasa? ¿Qué hace el jefe de gabinete de ministros? lo envía a la Cámara Bicameral Permanente. Bien, ¿cuánto tiempo tiene? 10 días hábiles. 10 días. 10 días hábiles. Administrativos. ¿Qué hace la Comisión Bicameral Permanente? Analiza el DNU para luego pasarlo a las cámaras, tanto de diputados como senadores, para poder realizar el proceso ordinario mediante una ley sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Bien, emite un dictamen, Ujú. ¿sí? ¿Qué plazo tiene? También 10 días hábiles. Bien. ¿Cuándo empieza a regir el decreto de necesidad de urgencia? ¿No es desde la firma del presidente y de los ministros? Inmediatamente. ¿Cuándo dejaría de tener validez? Si lo rechaza el Poder Legislativo. Bien, en base a el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, el Congreso lo rechaza.
¿Qué pasa si una cámara rechaza y otra aprueba el decreto? El rechazo de una sola cámara no es suficiente para invalidar el decreto dictado por el presidente. Una cámara aprueba y otra cámara rechaza el decreto de necesidad de urgencia. ¿El decreto sigue vigente o está anulado? Sigue vigente. Sigue vigente, porque para ser rechazado necesita el rechazo de ambas cámaras. Me había olvidado de preguntarles, para cerrar preguntas del órgano legislativo, las sesiones del Congreso. ¿Cuáles son las sesiones del Congreso? ¿Cuántas? Las ordinarias, las extraordinarias y la ¿Sí? de apertura de sesiones. Preparatorias, ordinarias, Las prórrogas. extraordinarias y de prórroga. ¿Cómo es cada una? Las preparatorias son las que prestan juramento los miembros de las diferentes cámaras, donde también se forman las comisiones. Bueno, las ordinarias son en el periodo del 1 de marzo al 30 de noviembre y las inicia el presidente, o en caso ¿Cuándo de que no empiezan pueda, entonces? el 1 de marzo, ¿Cuándo terminan? el 30 de noviembre. Bien, perfecto. ¿Qué temas se tratan durante estas sesiones? Durante las ordinarias, Los temas que estén en orden del día, ¿sí? ¿Qué son las sesiones de sí. prórroga? Se tratan temas de emergencia. ¿Cómo? Se tratan temas de emergencia durante el receso. ¿Las de prórroga? Se Las de tratan los prórroga son temas para, ¿Las de prórroga cuándo se piden? ¿No son para terminar de tratar los temas que no se alcanzaron a tratar durante el Bien, periodo de sesiones ordinarias? perfecto. Se pide antes de terminar las sesiones ordinarias. Eh, ¿Qué son las sesiones extraordinarias? Ahí sí viene lo que querías comentar. Acontecimientos imprevistos, por ejemplo, la declaración del estado de sitio, declarada por el presidente, requiere, el presidente establece el estado de sitio y llama inmediatamente a sesiones extraordinarias para el Congreso, avale o no la medida. Nos están quedando 9 minutos, ¿sí? Calculo que tenemos para una pregunta más. El resto después, si quieren mandarme preguntas por medio del WhatsApp, voy a tratar de contestarlas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, Vamos profe. ahora rapidito, entonces, ya hemos repasado un poquito legislativo, ejecutivo, nos faltan temas, obviamente, pero hablemos cómo se nombran los jueces. después de la reforma de Después de la 1994 hay una reforma, sí. diferencia. Hay una diferencia de los jueces que
ofician en la Corte Suprema y a los jueces inferiores que pertenecen a la Cámara de Apelación y a los jueces del juzgado de la primera instancia. Los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el presidente con consentimiento del Senado, ¿es así? ¿Cómo se llama? Acuerdo del Senado. con Con acuerdo del acuerdo del Senado. Senado, gracias. ¿Qué es el decreto 222 del año 2001 que se aplica? En este caso, No, eso no sé. en la presidencia de Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner auto limitó esta facultad de poder elegir a quien él quisiera con acuerdo del Senado. Y entonces estableció que previo a nombrar un miembro de la Corte, va a publicar el nombre de su candidato para que se puedan presentar impugnaciones a su nombramiento. En principio cualquiera, pero lo normal es que los colegios de abogados o asociaciones jurídicas hagan esto porque normalmente no tenemos elementos para decir no estoy de acuerdo con tal o cual nombramiento. A la vez, se les pide una declaración jurada muy rigurosa respecto de él, su mujer, sus hijos, quiénes son sus socios, si es que tiene socios bueno, en el ejercicio de la profesión, quiénes son sus clientes de los últimos años, bastante exhaustiva. También en el interín se pide informes de cómo está el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Finalmente, luego de pasado el periodo en que se pueden presentar impugnaciones, va a decidir si mantiene esta propuesta y se la manda al Senado o la cambia si es que el candidato tuvo muchas impugnaciones. ¿Vamos bien? Bueno, jueces inferiores, ¿cómo se los elige? Con intervención del Consejo de la Magistratura. Bien, interviene el Consejo de la Magistratura. ¿De qué manera? Realiza un concurso público que le toma Bien, de manera anónima a los postulantes. Después le presenta 3 candidatos al Poder Ejecutivo y este tiene que elegir entre esos 3, no puede elegir otras personas, otros candidatos. y ahí, ¿qué más falta? El acuerdo del Senado, ¿sí? ¿Ok? Sí. Excelente. Eh, a ver, ¿hasta cuánto duran en su cargo los jueces? Hasta los Según sí, el, eran 2, si no me acuerdo. Uno era por su buena conducta, pero si no a los 75 años de edad, si éste quisiese volver a ser juez, tiene que esperar el nombramiento del presidente, Con acuerdo del Senado. por acuerdo del Bien, Senado. ¿esto rige para qué jueces? De la Corte Suprema. No, para todos, pero los nombrados después de 1994, de la reforma de 1994. Para los anteriores, rige la inamovilidad en el cargo. Se quedan mientras dure su buena conducta.
¿Por qué? Porque este límite de 75 años no estaba para los que fueron nombrados con anterioridad a la reforma. Bueno, me parece que ya no hay tiempo de contestar más preguntas, pero sí quedo a disposición de ustedes. ¿Sí? Nos vemos, la próxima clase es el parcial, ¿verdad? Sí, Sí, Bueno, nos vemos directamente para el parcial. En el interín me pueden seguir haciendo preguntas. Les sugiero que lo hagan en el WhatsApp, porque tal vez la duda que tenga un alumno pueda ser la misma duda que tienen los otros. Gracias por permitirme este Zoom. Ahora, cuando se terminen de grabar los dos momentos, se los paso. Y bueno, gracias por la colaboración. ¿Les sirvió el repaso? sí, profe. sí, Bueno, profe. Sí, 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 sí. nos vemos entonces directamente para el parcial, que les recuerdo que es oral. Profe, le Hasta el hago una, jueves entonces. profe, le hago una consulta. ¿Cómo Eh, no? Cuando el jueves rindamos las notas, ¿las dan en el momento Sí, por o...? supuesto. Las doy en el momento y las paso ese día a, a la plataforma. Bueno, gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.